Estamos al aire, en Desiguales. Seguimos, como siempre, los cortes acá con una intensidad altísima, altísima. Estamos ya con nuestro próximo invitado en piso, con el doctor Gustavo Ferreira, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y formó parte de ese famoso Consejo Consultivo que recuerdo tenía a representantes del derecho de todo el país y que, bueno, lo que hicieron fue una especie de recomendación, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, el presidente de la República invitó a 10 juristas y a mí en el año 2020 para que hiciéramos un estudio de recomendaciones sobre diversas instituciones y áreas del derecho, una de ellas sobre la Corte Suprema de Justicia. Y ahí nos vamos a meter en un ratito nada más, pero antes vamos a ver el informe. Sí, saludamos también a otro entrevistado. Ah, ya está por Zoom, lo saludo. Ahí está. Es el senador Pablo Blanco de la Unión Cívica Radical, le damos las buenas noches. Bienvenido a Desiguales, senador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, ahora sí, si les parece, compartimos el informe porque, claro, la gran novedad tiene que ver con un proyecto que ha sido presentado para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la primera vez en 17 años que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina no hay una sola mujer. Hoy tenemos 4 jueces, de los cuales tenés un cordobés, 2 santafesinos y un porteño. Yo creo que una Corte más plural, desde luego con representación de género, con otra mirada del orden federal es indispensable. Para eso, 5 miembros, 4 actualmente, parece que no alcanzan a resolver algunos de esos aspectos. Este es un proyecto que yo ya lo he presentado 4 veces y que por no ser tratado lo he tenido que volver a presentar. Pero la Corte ya tuvo 9 miembros en un momento. Sí, las únicas cortes de 5 miembros es la de Argentina y de Uruguay. El resto del mundo tiene como mínimo 9 y hay algunas que tienen hasta 150 miembros. El número es absolutamente irrelevante, lo que importa es poder controlarla, ¿no? Tener jueces maleables. Yo creo que esto es tan así, Débora, que si la Corte de hoy, de 4, le respondiera a rajatabla al gobierno, no hubiera ningún tipo de debate para ampliar. En algún momento habrá sido muy bueno una Corte de 5, en otros momentos habrá sido bueno con 7, con 9. Lo que sí me queda claro es que hoy 3 personas en la situación actual de nuestro país no pueden definir la legalidad del país. La semana que viene va a instalar en el Senado la discusión sobre la ampliación de la Corte a 30 miembros. Cristina, que es la que toma la decisión del armado del frente de todos. Entonces lo que tiene que hacer es dejarse de macanear, actuar para lo que el pueblo la puso, que es la vicepresidencia, y dejar de empujar a su propio gobierno. Nosotros creemos que es imprescindible también fomentar la construcción de un tema judicial de carácter federal, integrar un miembro de la Corte por cada provincia argentina. Eso implicaría efectivamente tener una Corte mucho más amplia. Todo lo que hablamos recién de cómo Argentina podría otra vez ser potencia, no se puede hacer sin instituciones fuertes. Y acá no se respeta a la Corte Suprema. Creo que hay que respaldar esta decisión de avanzar en la ampliación del número de miembros de la Corte. Está claro que esta es una Corte cuálida, desprestigiada, con apenas 4 miembros, 2 de los cuales entraron casi por la ventana, sin representación de género. Pero yo creo que además hay que respaldarlo con un referéndum. Bueno, ahí veíamos un resumen con distintas voces, ¿no? Con respecto al tema de la Corte Suprema de Justicia. Les voy a hacer la misma pregunta al senador que está vía Zoom y a usted, doctor. ¿La Corte tiene que modificarse y, en su opinión, a cuántos miembros y cómo? Es necesario discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial y es el único órgano que desde 1983 no ha tenido una modificación en sus competencias. O sea, hay que discutir la ampliación de la Corte Suprema y el dictado de una ley especial para decidir qué funciones deseamos los argentinos y las argentinas que cumpla la Corte Suprema en el siglo XXI. ¿Qué significan las competencias? Las competencias significa repensar un modelo que es del siglo XIX, o sea, el modelo estatutario de la Corte Suprema, las competencias, la tarea de la Corte Suprema ha sido pensada en el siglo XIX, nunca más se volvió a regular. Nosotros el año que viene vamos a cumplir los primeros 40 años de democracia constitucional. Los argentinos y las argentinas nos merecemos esta discusión, este debate a fondo para ampliar la Corte Suprema y asignarle a la Corte Suprema las competencias que tienen los tribunales constitucionales del mundo. Senador Blanco, ¿usted coincide? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, en principio estoy en desventaja. Todos los que están, o mayoría de los que están opinando, son expertos en el tema. Yo la verdad que no soy experto en el tema de derecho, pero creo que independientemente de que pueda haber razones para discutir la ampliación o la modificación de la Corte, yo creo que hay que analizarla en el contexto actual. En principio habría que cumplir la ley vigente, que es conformar el integrante que falta, el reemplazante de la doctora que se jubiló en el mes de noviembre. La verdad que el Ejecutivo ya debería haber mandado el pliego para discutirse en el Senado de la Nación. Independientemente que a lo mejor es necesario, como decía el doctor recién, discutir el tema de la Corte, actualizarlo, discutir la mayor o menor mayor cantidad de miembros, también es una posibilidad. Pero la verdad que en el contexto político que estamos atravesando actualmente, muchas veces, por más que el objetivo sea loable, me parece que hay que analizar la situación política del momento y reitero, primero, cumplir con la ley vigente. El Ejecutivo deberá remitir al Senado el pliego de la candidata propuesta para comenzar a cumplir con el género, y por supuesto que yo estoy a favor de la política de género, pero creo que primero hay que cumplir con la ley y después tranquilamente comenzar a analizar la situación en el marco de la situación general que vive el país, porque hay proyectos presentados de 9 miembros, de 16 miembros, otros hablan de mayor cantidad de miembros, pero me parece que primero tenemos que empezar a cumplir con lo que hay. Doctor, ahora vamos le consultamos por supuesto al doctor Ferreira sobre la postulación de una nueva integrante para cumplir con el número que hoy está vigente. Pero usted hace referencia a la situación política. Le querría preguntar qué características tiene para usted la situación política hoy que lo desalienta a darle una discusión por la ampliación de la Corte. En principio quiero aclararle que no soy doctor. Me refería a Ferreira, perdón. Bueno, disculpe. En principio yo creo que la situación política es clara. Lo que ha sucedido con la integración del Consejo de la Magistratura en el ámbito del Senado de la Nación muestra a las claras que a lo mejor una buena idea que tienen algunos senadores de presentar una modificación, lo más probable es que no sea utilizada en el buen sentido. La verdad que lo que sucedió con la conformación del miembro por la segunda minoría del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, a mí me demuestra que lo que menos se pretende es buscar mayor institucionalidad. Al contrario, se está buscando algún objetivo muy particular sobre algunos integrantes del Gobierno Nacional. Ampliar la Corte Suprema de Justicia y repensar las funciones del más alto tribunal significa mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos argentinos. ¿Y cómo? ¿Eso cómo repercute? Precisamente porque la Corte Suprema no tiene nada que hacer presidiendo el Consejo de la Magistratura. Hay que repensar la Corte Suprema de Justicia, asignarle funciones verdaderamente como política de Estado y que se dedique exclusivamente a los derechos fundamentales y a las competencias. Pero doctor, evidentemente hay algo en el aire, y ahí vamos a Luciana, pero hay algo en el aire que indica que cualquier intento de reformar el Poder Judicial o incluso mejorar la Corte Suprema o reformarla, digamos, siempre va a ser un intento del kirchnerismo por garantizarse impunidad. Eso es como lo que está flotando en el aire. En este caso, la invitación que ustedes me han hecho a mí es como profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Esto mismo que estoy diciendo acá, ahora en este momento, lo vengo diciendo desde la década del 90. Y se lo he dicho al presidente de la República antes, durante... ¿Habló con el presidente? Claro que hablé con el presidente. Claro que hablé con él. ¿Y le dijo esto? Exactamente. Antes, durante y después del Consejo Consultivo, le dije que era necesario discutir la ampliación de la Corte Suprema y asignar las competencias del más alto Tribunal de Justicia. Entiendo porque por una cuestión de decoro no me va a querer decir que le respondió el presidente, pero digo, la intención o al menos los temas judiciales están en agenda. No, pero Luli, lo hice a través de un informe público. Claro. Que tiene más de 150 páginas, en el cual expuse argumentos sobre estas dos cuestiones, sobradamente. Claro. Incluyendo el beneficio que tuve de conversarlo con el presidente. Claro, porque ha sido un beneficio realmente. Lu Bertoia, ¿de qué se habla en el ambiente judicial periodístico sobre esto? Bueno, me parece que la discusión está centrada en los tres proyectos que en este momento están en el Senado y que se van a poner a discusión en los próximos días y que tienen que ver con, en algunos casos, con una ampliación de la Corte, en el caso de 2, en otro en establecer la paridad de género en el máximo tribunal, que como decía el senador Blanco, desde que Elena Hayton denó la
Velasco se fue de la Corte, no hay mujeres, ¿no? En este sentido, los proyectos que hay son 3, ¿no? Hay uno de la senadora Vega que dice, bueno, tiene que quedar la Corte en 5 miembros, que es la composición actual, pero lo que incluye es la paridad de género. También está el del senador Rodríguez Sá, que lo veíamos hace un ratito, ¿no? Él dice, la Corte tiene que ser de 9 miembros como existía durante el gobierno de Carlos Menem, pero con también introduce la cuestión de diversidad de género, no más de 5 integrantes de un género, ¿no? Y también la composición regional, que estén representadas las distintas regiones dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y recién veíamos, Lu, que decía especialidad. ¿Qué significa especialidad? Bueno, por ejemplo, que haya abogados juristas que se dediquen al derecho laboral, al derecho penal. Desde que se fue Zaffaroni, por ejemplo, no hay un especialista en derecho penal, ¿no?, dentro de la Corte. Y después, en las últimas horas, ingresó el proyecto de Bereltinec, que lo que sugiere es llevar la Corte a una composición de 16 integrantes. ¿Por qué serían 16? Bueno, porque habría un presidente de la Corte y la Corte estaría dividida en 5 salas de 3 integrantes. Y acá también el senador incluye criterios de diversidad de género, regional, ¿no?, que haya 3 integrantes por cada una de las regiones que él establece. Y también que la Corte funcione de una manera distinta a la que funciona actualmente, y le podemos preguntar a Ferreira, ¿no? Pero que tiene que ver con que exista un plenario, que estén todos los integrantes del máximo tribunal reunidos para cuestiones de competencia originaria, por ejemplo, cuando hay un pleito entre la ciudad y la nación. ¿Le parece probable o correcto? No lo veo probable constitucionalmente. Creo que la Constitución prohíbe la división en salas. Esta es una discusión que tiene no menos de 60 años en el derecho constitucional de Argentina. Perdón, para que entendamos bien, ¿qué significaría división en salas? Que se integran con 3 jueces y se van asignando de acuerdo a cómo van entrando las causas a cada uno, la sala 1, la sala 2, la sala 3, la sala 4. Eso no está contemplado en esta Constitución. No está es muy buena esa pregunta. Nuestra Constitución histórica, que es de 1853, que es la que nos rige, fijó una Corte de 9 miembros para menos de 1 millón de habitantes. Nosotros en este momento tenemos una Corte de 5 miembros para casi 50 millones de habitantes. Es decir, la policromía de la Argentina merece que tengamos una mayor integración. En particular respecto de este punto, de lo que estaba señalando Luciana, es una discusión importante que atraviesa todo el derecho constitucional de la Argentina. Hay quienes tenemos argumentos que decimos que la Corte es única, que debe resolver todas las causas por ella misma, sin división de salas y siempre en plenario. Respecto de esto, obviamente yo le dije al presidente que a mi juicio el mejor número para integrar la Corte Suprema era 9 y por los motivos históricos que acabo de decir. Claro. Senador, teniendo en cuenta que uno de los proyectos lo presentó justamente Vega, quien formaba parte de Juntos por el Cambio, ¿ha tenido la posibilidad de hablar con ella o cree que es probable que este proyecto tenga un poco más de fuerza por parte de su bloque? No, yo creo que la discusión la vamos a dar, la comenzamos el día miércoles. Yo, a título personal, yo estoy dispuesto a dar la discusión en este sentido. Iremos analizando si 5, si se mantienen los 5, si 9, pero yo creo que, independientemente que es un tema importante, y yo coincido con el doctor en la calidad institucional, yo creo que hay otra situación a la que el Senado debería abocarse más rápidamente, que no sean pura y exclusivamente los temas que tienen que ver con el tema judicial. Consejo de la Magistratura, reforma judicial, que la verdad que no le traía mayor institucionalidad a la planteada o la que salió aprobada por el Senado, reforma de la Corte. Yo creo que hay otros temas que hacen a la necesidad más inmediata de la ciudadanía, pero por supuesto que estoy dispuesto a discutir y creo que si usted me pregunta a título personal, seguramente desde mi punto de vista, pero es, reitero, estrictamente personal, yo puedo coincidir más con el proyecto presentado por el senador Rodríguez Sá que con el resto. Pero es una discusión que se va a dar y después haré y lo tomaremos en la discusión en el seno del bloque, del bloque, y de ahí haremos a consecuencia.
Senador, a ver, quiero entender bien lo del momento político y lo vinculo con esto que usted decía, que hay cosas más importantes que discutir estas cuestiones que hacen a la vida de la gente. La verdad es que un montón de políticas que se toman para tratar de resolver los problemas de la gente a veces encuentran con un poder judicial que a veces tiene mucho ánimo de legislar, digamos, ¿no? Pero en general la gente observa como un problema serio el tema del poder judicial, el más desprestigiado de todos los poderes. La pregunta concreta es, ¿cuándo sería un momento político ideal? Porque si no da la sensación que es cuando, bueno, el sector que usted representa tenga más representación para conducir quizás el debate. En la Argentina no parece haber un momento ideal para discutir ciertas cosas. Sin embargo, esto es un problema bastante serio porque tenemos, como decía recién el doctor Ferreira, al presidente de la Corte presidiendo el Consejo de la Magistratura. Quería escuchar su reflexión. No, en principio, cuando yo me refiero al momento político, me parece que independientemente que tiene que ver con la institucionalidad y con la garantía que tiene la gente, hay muchas otras cosas que son más acuciantes desde mi punto de vista. Y el momento yo no tengo ningún inconveniente, reitero, en discutir esto, pero también hay que discutir otros temas que hacen a la necesidad inmediata de la gente. Usted hacía que no con la cabeza, doctor. Y no estoy pensando que cuando Juntos por el Cambio tenga mayor o menor cantidad de representantes. Me parece que las necesidades acuciantes de la gente, por lo que uno ve a diario, por lo que uno lee, por lo que uno ve en las encuestas, no están en las primeras necesidades de la gente, el tema de si la Corte tiene 5 miembros, si tiene 9 miembros, si tiene 24 miembros. Me parece que son otras necesidades imperiosas de la gente. Doctor. Las discusiones institucionales son complicadas en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Esta es una discusión institucional de alto voltaje y nunca va a haber un mejor o un peor momento. Hay momentos para llevarla a cabo. Creo que habría que hacerlo ahora, y con lo que no coincido con lo que dice el senador, porque vuelvo a insistir con esto, ampliar la Corte y un nuevo estatuto jurídico para la Corte significaría mejorar la vida de los argentinos. O sea, no es una ocurrencia de llevar una cantidad mayor de miembros y cambiar la competencia. Es decir, que la Corte se ocupe definitivamente de las políticas de Estado, que es lo que no viene haciendo. Es un tribunal que no funciona adecuadamente. No funciona adecuadamente porque durante 40 años hemos democratizado el Congreso, se ha democratizado en parte las atribuciones del Presidente de la República y el Poder Judicial se encuentra indemne a este proceso de democratización. Claro, de hecho el senador es parte de ese poder del Estado quizás más modernizado, ¿no? Hablo del legislativo. Pero claro, el legislativo tuvo la suerte de ser reformado en 1994 con la última reforma constitucional. Claro. El Poder Ejecutivo con la reforma constitucional del 94. El Poder Judicial, salvo la inserción del Consejo de la Magistratura, que no ha funcionado desde 1994, no ha tenido ninguna actualización ni modernización. Entonces yo me pregunto, vamos a cumplir 40 años, por primera vez en la historia, una democracia constitucional forjada por varones y mujeres. ¿No tenemos derecho a repensar el más alto tribunal de justicia que deseamos para mejorar nuestra calidad de vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos? ¿Por qué no? ¿Por qué no discutirlo? Doctor Ferreira, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Senador Blanco, lo mismo. Muchas gracias por haber estado en Desiguales. No, gracias.